Yo nací con el síndrome llamado osteogénesis imperfecta, personas con huesos de cristal. Yo me he fracturado desde que nací a la fecha todo el cuerpo, desde mis pies hasta mi cráneo, un aproximado de 100 veces. Y yo no me podía sentar, me orinaba, me volvía a secar, me volvía a orinar, me volvía a secar y así era mi vida. Y mi madre solo me limpiaba o me cambiaba cuando yo me hacía del 2. Pero yo pienso que mis padres tenían yo pienso y casi lo puedo asegurar que siempre tuvieron ese deseo muy, muy al fondo. A lo mejor este año que viene ya se va a morir. Yo no valía lo que valía una vaca. Cada insulto de mi madre era como ese cincel. Agarraba el cincel y me martillaba. No había día que no me dijera mugrosa buena para nada. Nada de lo que yo hacía era suficiente. Mis padres nunca quisieron entender. No es que no pudieran, pero ellos nunca quisieron aceptarme como tal. Patas chuecas, chueca, ciega, siempre se refirió a mí despectivamente. Y mi único anhelo era que mi madre me dijera eso. En 1994 sufrí una caída y me llevaron al Joco. Entró un doctor llamado Isidro de la Cruz y enseguida el doctor empezó a manosearme. Empezó a acariciar mis genitales y a penetrarme con sus dedos. Yo no pude gritar, estaba asustada. Yo decía, si grito me va a tapar la boca o me va a poner una almohada. El fémur se me movía adentro. No me podía mover porque todo el movimiento que yo hacía pues me dolía horrible, ¿no? Este doctor estuvo ahí un buen rato y como a las 4 o 5 de la mañana volvió a lo mismo. Me sentía culpable de estar enferma, de romperme. Antes de empezar la entrevista, quiero aclarar que yo soy más de hablar de tú, pero le tengo muchísimo respeto a Nati. Y Nati es más de hablar de usted por costumbre. Tenemos costumbres diferentes. En ninguno de los dos casos significa o simboliza más respeto o menos respeto, solo costumbres y formas. Entonces, para las personas que llegan a creer que hablar de tú es falta de respeto, que sepan que le tengo todo el respeto a Nati, solo que mis formas son de hablar de tú y las de Nati son de hablar de usted. Perfecto. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marta. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias por permitirme compartir mi historia de vida con ustedes. Al revés, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Mi nombre es Natalia Valdivia Lomelí. Yo nací en un rancho llamado El Bajío, municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Tengo 55 años, gracias a Dios. Soy maestra de inglés, diplomada. Y pues ahorita me dedico a regularizar niños y a tejer ahí en mi casa, porque ya mi movilidad ya es muy limitada. Nati, antes de que nos platiques de tu infancia, de tus padres, de las personas que te dieron la vida, ¿nos podrías platicar, por favor, todo lo que tú quieras respecto a tu condición? Claro que sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué implicaciones trae? Platícanos eso, por favor. Bueno, yo nací con el síndrome llamado osteogénesis imperfecta científicamente y comúnmente somos conocidos por personas con huesos de cristal. Yo me he fracturado desde que nací a la fecha todo el cuerpo, desde mis pies hasta mi cráneo, un aproximado de 100 veces. En mi caso, no en todos, en mi caso yo desarrollé deformidad en mis pies. Yo nací con los pies volteados. Yo desde nunca he visto bien, o sea, siempre he sido miope. Y la sordera, yo me acuerdo que desde muy niña escuchaba, pero había palabras que no alcanzaba a entender. Yo no sé si desde entonces yo ya estaba desarrollando sordera
o era apenas muy perceptible, pero había palabras que yo no alcanzaba a entender y sí como que, ¿me puedes repetir? Es que no te entendí. Entonces, este síndrome tiene diferentes números. En las primeros 1 y 2 del síndrome de osteogénesis imperfecta son mortales. Prácticamente un niño que nace con osteogénesis imperfecta no sobrevive los primeros 2 meses en la etapa 1, 2. Ya de la 3, 4 y hasta el 15 se puede contar que hay hasta el 15. El 15 ya es de lo menos perceptible, pero yo tengo más o menos la 3 o la 4. De las graves, pues dentro de lo grave, pues alcancé a sobrevivir, gracias a Dios. Podríamos decir, como para explicarlo de una forma que lo entendamos quienes ignoramos la condición, el síndrome, que estás como si hubiera 3 niveles, estás en el de en medio. Más o menos. No es el más grave, pero sí es bastante grave. Exactamente. Ya. Okey. ¿Y cuántos años tenías cuando supiste que ese era el nombre de lo que tú tenías? Ya iba a cumplir 19 años. Durante casi 19 años yo no supe lo que tenía, ni entendí, ni sabía, ni me daba cuenta. Yo solo me fracturaba, no veía bien, caminaba chueca. Claro, cuando se me dio atención médica por parte de mis tías, pues usé zapato ortopédico, pero yo nunca supe hasta que casi iba a cumplir 19 años que me vio un oftalmólogo y al ver la esclerótida azul de mi ojo, porque esa es la prueba, pues, fehaciente de que uno tiene osteogénesis imperfecta, la esclerótida azul. Hasta entonces el doctor me dijo: "¿Sabes qué es lo que tienes?". Y le digo: "No". Hasta entonces me vio el primer oftalmólogo también. A mí no se me había tratado de ninguna manera. Pero entonces tú fuiste al doctor para que te checaran los ojos. La vista exactamente, porque no veía bien. Pero yo ya tenía una graduación de -12, -13 dioptrías. O sea, ves muy poco, porque yo tengo 6 y veo muy mal. Yo tengo -30 y todavía me cuesta trabajo alcanzar a divisar tu rostro Con todo y los lentes con que todo y el anteojo. Y hace rato que estábamos sentadas muy cerca, ¿alcanzabas a Te alcanzaba a ver mejor. pero no bien? No, bien definida no, aún así se me borra bastante la silueta, la figura, pero pues hay lo que hay, no hay más. Y entiendo que el ojito azul, digámoslo así, no azul como uno lo conoce, sino aquí ahorita va a salir una foto. La esclerótida. La esclerótida, es característico del síndrome. ¿Y la sordera también? También. También la sordera. Okey, entonces se le llama huesos de cristal, pero no es una condición únicamente de los huesos. No, en algunos niveles de la osteogénesis imperfecta no hay miopía. En algunas personas no hay miopía, no hay sordera y no hay deformidad, solo en los más graves. ¿Qué Y yo tengo esos síntomas. es tu caso? Ujú. Okey. Bueno, entonces, ¿nos quieres platicar, Nati, si te parece bien, todo lo que me estabas platicando de desde que naciste, dónde naciste y qué pasó cuando naciste? Cuando yo nací en 1969, mi padre dice que al verme los pies deformes, él dice que a los 10 días de nacida, él me llevó del rancho donde vivíamos en San Miguel el Alto, me llevó a Guadalajara, que son como 3 horas en camión. Me llevó con un señor que sobaba. Yo le voy a decir charlatán, ahora que está de moda la palabra charlatán, yo creo que ustedes la habrán oído mucho, charlatanes. Me llevó con este charlatán, pero mi padre me llevó con el afán de que este charlatán o este señor que sobaba le dijera lo que él quería escuchar. Mi padre quería escuchar
yo me imagino, para quitarse un cargo de conciencia. ¿A qué me refiero? A que mi padre le preguntó, yo solo quiero saber si esta niña va a vivir o no. Si va a vivir, para hacerle la lucha. Si no va a vivir, para no moverle. Él mismo en su pregunta, pues le dio, yo pienso que la respuesta, ¿no? O sea, repíteme lo mismo que yo te estoy diciendo. O sea, no la muevas, Quiero que se muera. no te va a vivir. Sí. Exactamente, yo pienso. O sea, ahora pensando y regresando, no encuentro otra explicación, porque mi padre no era tonto. Mi padre amaba mucho su dinero y le costaba mucho desprenderse y le cuesta todavía desprenderse de su dinero. Y porque es importantísimo, súper relevante para todo lo que nos vas a platicar, decir que tus papás aún viven. Pero bueno, me estabas platicando del charlatán, ajá. Entonces este charlatán, pues así le dijo, no le muevas. Y de ahí para el real, pues mi padre nunca quiso hacer nada por mí. A los 8 meses de nacida, mi padre tenía 2 hermanas religiosas. La mayor se llamaba Inés Valdivia González, que tenía o tiene todavía, mi tía ya murió, pero todavía está el orfanato, la Divina Providencia, ahí en San Vicente Chicoloapan. Mi tía me trajo a los 8 meses de nacida, porque pues le preguntó a mi padre, oye, ¿y esta criatura? No, pues se va a morir, ¿no? Y le dijo a mi tía, "Bueno, como que se va a morir, pues dámela y yo veo a ver qué le hago". Y por eso mi tía me trajo aquí a su orfanatorio. No sé yo cuánto tiempo me tuvo, no sé, yo pienso que sí me dio atención médica porque sobreviví, gracias a Dios, y quizá a su atención médica. Dicen que me llevaron rápidamente a los hospitales y sí tuve atención médica. Cuando yo tengo uso de razón, yo ya estaba en mi casa. Yo recuerdo que yo no me podía sentar. Yo tenía como 3 años, o ya iba a cumplir 4, y yo no me podía sentar. Yo tenía que estar recargada en costales de ropa vieja que ya no se usaban en casa. Mi madre rellenaba costales y ahí me tenían recargada en el suelo. En el suelo, mi padre nunca hizo por comprarme una camita especial, nada. El suelo era mi cama. Nati, una pregunta. Naces y tu tía monja te lleva a su orfanato y te lleva a hospitales a que te den atención médica y entiendo que tú, cuando tienes uso de razón, ya entiendes que estás en casa con tus papás, pero ¿a qué edad te regresó tu tía con tus papás? Nadie lo recuerda. Ok. Todos se acuerdan que me llevó, pero nadie recuerda cuándo me trajo. Y es importante también puntualizar que eres la sexta hija de 13, ¿no? Soy la sexta de 13 hijos vivos y 17 abortos. Ok. Sí. Entonces, ¿tú no dormías en una cama? Yo dormía en una cama cuando no estaba fracturada. Cuando yo estaba fracturada, mi cama era de día y de noche el suelo. Solo unos plásticos, unos cartones y unas cobijitas roídas, y ahí mi padre cuando me fracturaba ya oía el grito, ya sabía que me había fracturado. Entonces nomás en un trapo viejo rompía una tela larga, le ponía un huevo, harina y me envolvía la piernita, que era lo que más se me fracturaba. Con levantarla, con tratar de voltearme para un lado, eso hacía que tronara una y otra vez. ¿Y qué le hacía pensar que estabas mejor en el suelo que tu cama? ¿Por qué le hacía pensar? Porque cuando me querían subir a la cama, en los plásticos uno jalaba de cada esquina para levantarme, pero entonces yo quedaba curva y me lastimaba, o sea, rozaba y yo gritaba. Y mi padre decía, no, 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 para que esté chillando esta, mejor hay que se quede. Entonces ya nomás me jalaban de la esquina de la cabecera, así, arrastrándome, y me ponían a los pies de la cama de mis padres. Y mis hermanas pues dormían en su cama. O sea, era una cama para las 4 mujercitas y una cama para los 3 varoncitos, que éramos 4 mujeres y 3 varones, porque ya tenía para entonces una hermana más chica que yo. Ya. Allá estaba la séptima hermana. Ya estaba la 7ª hermana, por eso éramos 4 mujeres y 3 varones, 7.
Okey, ¿y cómo se desarrolló en general tu infancia para que compartas con la audiencia lo que estabas compartiendo conmigo hace rato fuera de cámara? Bueno, de ahí, pues ya después empecé a sentarme. Claro, cuando me empecé a sentar eran más frecuentes las fracturas, porque yo al momento de cargar el peso para un lado y para el otro, volvían a tronar las piernas, siguieran gritos, siguiera lo mismo. Para entonces, pues mi madre, como le comentaba, no me ponían pañal. O sea, mi calzoncito, mi pantaloncito y mi vestidito. Y ahí acostada. Entonces, yo me orinaba. Y mi madre solo me limpiaba o me cambiaba cuando yo me hacía del 2, que era cada 24 horas. Entonces, pues yo me orinaba, me volvía a secar, me volvía a orinar, me volvía a secar y así era mi vida. Nadie te limpiaba los orines, No, se secaban se solos. secaban solos. De día y de noches yo siempre estaba mojada. Pero bueno, yo pues no tenía noción, yo no tenía discernimiento, yo no sabía por qué. Entonces no sufría, vamos, que yo diga sufría, no. Me cansaba, me aburría, pero me la pasaba casi siempre dormida. Yo dormía mucho. Era raro el rato que yo estaba consciente. Era más dormir y dormir y dormir y dormir. Y ahora que eres una mujer adulta, eh, ¿hay una razón de por qué estabas dormida todo el tiempo, médica o psicológica? Quizá porque mis células requerían que yo durmiera para poder sanar, pienso. Porque vamos, usted ve que los médicos recomiendan reposo. Entonces, un niño cuando está quieto, pues le da por dormir. Un niño siempre va a hacer lo mismo. Cuando está quieto ya empieza a bostezar y empieza a cabecear si no tiene nada que hacer. Y yo no tenía nada que hacer, pues entonces dormía y dormía y dormía. Y quizá gracias a ese dormir sanaba con más rapidez o pegaba con más rapidez. Mis fracturas no duraban ni 15 días. Máximo 2 semanas y poquito más, yo ya estaba moviéndome otra vez. Y mis padres desarrollaron esa habilidad de decir: "Ven, ya se está moviendo, ya no le duele, ya se pegó, ya". Y no es que no te doliera, es que estabas acostumbrada a que te doliera. Ya estaba yo acostumbrada a ese dolor, efectivamente. Y me contabas, Nati, que cuando tu mamá te limpiaba, cuando, hacías el 2, estabas diciendo algo bastante fuerte al respecto. Bueno, mi madre cuando me limpiaba cada 24 horas o, pues, cuando yo hacía popó, pero yo me recuerdo que era casi de un día para otro. Pues, a veces yo le digo que lo hacía de malas, lo hacía fastidiada, lo hacía de mal modo, enfadada. Y ahora ya de grande yo entiendo que los padres que tienen hijos enfermos, yo sé y entiendo que debe ser un fastidio, y más cuando se tiene hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo, y tener que atender a unos, tener que atender a otros, tener que mi madre estaba embarazada, abortaba, paría, abortaba, paría, abortaba y volvía a parir. Entonces, yo pienso que no la justifico, porque no es justificación. Quiero entender y trato de entender de que quizá no era tan grato. Quiero entender que se fastidiaba, que se me trataba bruscamente porque, pues, era cansado, yo pienso, para ella Te atender. lastimaba. Era brusca, sí, yo lloraba y lloraba y lloraba y ella como que rezongue y rezongue, ¿no? Le decía yo que entonces yo en mi inocencia, yo decía y sentía que mis piernas eran mi culpa, o sea, eran las culpables de su fastidio de mi madre, porque yo decía, si me cortaran las piernas, yo me imaginaba o sea, moverme con el puro tronco. Me imaginaba, entonces, yo podría ir al baño y mi madre ya no se fastidiaría, ya no se enojaría, ya no sería tan trabajoso para ella estar hincándose en el suelo, dándome de comer en el suelo, porque me daban de comer en el suelo, pues, haciendo todo ese circo, ¿no? ¿Y te daban de comer en el suelo como para que no te movieran y no te rompieras?
Sí, todo era en el suelo, O sea, toda esa lógica tenían en el suelo para que no se rompa. para que no se rompa, porque cualquier movimiento me rompía. Yo levantaba una mano y se me caía para atrás, y me zafaba del hombro. Entonces era muy delicado, moverme era muy delicado. No se me rompía, se me zafaba, se desencajaba mi hombro. Ya nomás donde oían el grito, porque yo gritaba. Al momento de dolor yo gritaba. Al subir yo mi mano, se me caía para atrás y ya sabían que era volver a regresar. Me agarraban el hombro y la mano y ¡pras! Mis hermanos o mi madre ya sabían que regresándola a su lugar ya. Me dolía un rato, pero pues yo ya conocía el dolor. Ajá. Entonces, le digo, todo, mi vida, esos 6 años que no pude caminar fue en el suelo. Y me platicabas hace rato que a los 6 años aprendiste a caminar tú sola por supervivencia. Yo me imagino y quiero pensar que Dios tenía algo preparado para mí y si era sobrevivir. Y ese sobrevivir era caminar, caminar. Y Dios me dio la licencia de caminar, lo que a muchos con mi síndrome no pueden. Pero Dios sabe por qué me permitió a mí caminar. Yo empecé a caminar hasta los 6 años, claro. En la aprendida fueron fracturas y fracturas y fracturas porque era caída y caída y cada caída era una fractura sin más ni más. Y otra vez en el suelo 2, 3 semanas y otra vez a levantarse y a probar y fue de caída y levantada, pero aprendí a caminar. Ahí hicimos mi hermana y yo nuestra primera comunión como a los 7 años. De ahí venían mis 2 tías, iban mis 2 tías a Jalisco a visitarnos cada año en agosto y nos llevaban ropita, nos llevaban zapatitos. Nosotros teníamos ropita y mis hermanos y mis primos y todos coincidimos en que teníamos ropita gracias a Dios y a las tías, porque las tías iban con cajas de ropa y nos repartían a todos 2, 3 ropitas, pero esa era la ropita que teníamos. Mis padres solo nos compraban en los tiempos de la feria del pueblo, los 29 de septiembre, que es día de San Miguel Arcángel. Nos compraban 1 o 2 estrenitos para la fiesta, que anduviéramos así muy curros. Pero de ahí en fuera andábamos con las mismas garras. Nati, te hago una pregunta, para entender la situación. Nos platicas que tu papá era muy, no sé qué palabra usar, la verdad, pero era aprensivo con el dinero. ¿Pero él tenía dinero o no lo tenía? Mi padre tenía, ya ahorita ya lo repartió entre todos sus hijos. Tenía un rancho, pues más o menos, mire, cada solar se mide por solares. Cada solar mide 1,756 metros, más o menos. Sí. Centímetros más, centímetros menos. 1,756 metros mide cada solar. El rancho de mi padre más o menos medía unos 20 solares. Entonces era grande. Mi padre tenía ganado de ordeña, tenía puerquitos, tenía su casa propia, tenía su camioneta propia. Mi padre era de los más pudientes de ahí del lugar. ¿Qué lo hacía ser tan aprensivo con el dinero con sus propios hijos si sí tenía? Pues es hora que todos nos preguntamos lo mismo. No sabemos por qué. Creció con muchas carencias. Creció con muchas carencias, efectivamente. Sí, es cierto, mi padre creció con mucha carencia cuando era niño. Y esas carencias no lo hacían pensar que, ¿por qué si le afectó tanto tener tantas carencias, por qué quiso que sus hijos tuvieran las mismas Las carencias? mismas carencias. No entendemos. Es hora de que no entendemos, porque todos cambiamos nuestra forma de ser. Claro, no volcamos en nuestros hijos, no decimos, ay, pues yo les voy a dar todo lo que a mí no me dieron, no. Pero vamos, les damos lo necesario, que es educación, tiempo, salud, vestido, calzado, sustento, lo que incluye los puntos de una responsabilidad, tiempo, dinero y esfuerzo. Claro.
por lo que me platicas, y además porque me lo dijiste hace un rato fuera de cámara, te llevas muy bien con tus hermanos. Sí, mis hermanos siempre me han tenido mucha consideración, gracias a Dios. Mis hermanos han sido amorosos, considerados, me han cuidado, me han apoyado económicamente en muchas cirugías. Ellos han, pues prácticamente han corrido con los gastos en muchas veces que me he visto grave. Ellos han corrido con los gastos de llevarme a hospitales particulares. Qué lindo. Nanti, y entonces a los 6 años aprendes a caminar y cada pasito era una fractura. ¿Y qué pasó de los 6 años a qué edad te fuiste, a los 19? No. Bueno, me fui mi tía me llevó, mi otra tía, que se llamaba Columba Valdivia González, era la otra hermana religiosa. A mis 8 años, en esas veces que iban a visitarnos en agosto, esa tía me vio caminando, porque siempre que iba, yo estaba tirada en el suelo. O sea, todos los agostos que ella fue, yo estuve tirada en el suelo, fracturada. Y ese agosto de 1978 me vio caminando y me dijo: "Oye, Nata, ¿sí caminas?". Y yo: "Sí, sí, tía, baile, baile, camine, camine". "Sí, tía, sí camino". Y me dijo: "Oye, Nata, ¿te gustaría irte conmigo a México?". Y le digo: "Sí". No, bueno, yo me sentía soñada, ¿no? Porque esa tía era de las más codiciadas. Pero todos querían estar con la tía Columba. ¿Por qué? Porque era una tía, a pesar de que era dura en su trabajo, porque ella era la encargada de un orfanatorio, donde anualmente había 120 niñas y tenía que tener mano dura para hacerse entender. Con los sobrinos era lo opuesto. Con los sobrinos era amorosa y mi hijo y mi hija y esto y aquello y más para allá y más para acá, ¿no? Entonces, en ese tiempo me dijo mi tía: "Oye, hija, ¿te quieres ir conmigo a México?". No, pues yo: "Sí, claro que sí, yo me quiero ir con usted, claro que sí". Y me dice: "Nomás dile a tu papá que si te deja ir conmigo". Pues ahí voy yo, mi padre está ordeñando sus vacas. Sí, feliz, obviamente. Y que le digo: "Apá, dice mi tía Columba que si me deja ir con ella a México". Y mi padre voltea y me dice: "Dile que venga". No, pues ahí voy yo con la tía. Tía, dice mi papá que si va usted, que vaya usted y le diga: "Ah, sí, ahí va la tía. Oye, mi hijo, ¿sí me la deja así? Yo me hago cargo de ella". Y mi padre delante mío, porque yo estaba ahí para ver qué decía, yo estaba en primera fila, ¿no? Mi padre en ese momento le dijo: "Sí, llévatela, al fin que se va a morir. Y si se ha de morir aquí, lo mismo es aquí que allá contigo. Para que se muera, va a ser lo mismo". Ya mi tía, pues mi tía no hay yo qué decir, nomás le dijo: "Sí, no te apures, yo me hago cargo de ella". Y fue que mi tía me trajo, ya iba yo a cumplir 9 añitos. Cuando mi tía me trajo en 1978, me trajo ahí a la colonia Azcapotzalco, al orfanatorio Santo Tomás de Aquino. Y además es conocido. Sí, es muy conocido y tiene el colegio Fray Matías de Córdoba, que ahorita pues ya tiene un gran, cantidad de alumnos, muy hermoso. Ya ayer lo fui a ver, después de tantos años que ya no había ido, ¿Y qué sentiste? volví a recordar aquel lugar tan hermoso donde yo estuve. No nomás estuve esos 6 años, estuve otros, pues yo creo que otros casi 7 años más. En En ese orfanatorio Santo Tomás de Aquino yo estuve en 3 diferentes etapas de la vida. Estuve del 78 al 84, del 88 al 91, por ahí, y de 1996 al 2000. Ahí estuve otra vez. ya, bueno, todavía no eras mamá, porque cabe No. recalcar que eres mamá, pero, ¿y cómo se desarrollaron tus años en el orfanato? Pues yo para qué voy a decir, muchas compañeras sí, ahora que volvemos a platicar, muchas sí reniegan, otras no quieren ni volver a saber del orfanato. Yo fui muy feliz ahí. Yo fui muy feliz,
porque a pesar de que mi tía era dura, era enérgica, era rígida, conmigo era buena. A mí me procuraba, me llevaba al doctor puntualmente. Yo tenía mis citas, mis estudios de sangre, de todo lo que el doctor ordenaba a pie juntillas, yo lo tenía. Mis medicamentos me los compraba a mi gusto cuando era un sabor que elegir del calcetose. Ella me llevaba a la farmacia aunque pagara taxi para que yo eligiera el sabor que a mí me gustaba. Me compraba mis revistas de Yolanda Vargas Dulce, de Lágrimas y Risas, de Menudo, de Archie. O sea, cuando yo le decía, ay, quiero, no me hace favor de comprarme la revista tal. Sí, ¿cuánto cuesta? Y ya me daba el dinero y ya me decía, dale, dáselo a tu compañera que va a trabajar al hospital para que te la compre de camino y te la traiga. Hasta eso me complacía mi tía. Mi tía me compró un radio donde yo escuchaba radionovelas. Calimán, Porfirio Cadena, Juan del Diablo, muchas radionovelas que me hacían volar. Yo salía de ese orfanatorio cuando escuchaba las novelas. Yo me desplazaba a donde Calimán andaba en el Kilimanjaro, yo me veía en el volcán del Kilimanjaro, donde Porfirio Cadena, que sus historias se desarrollaban en el norte del país. Yo conocía el norte del país por Porfirio Cadena. ¿Ojo de vidrio? El ojo de vidrio. Dicen que es mi pariente. Ah, pues yo no sé, pero... Yo soy Marta Cadena y se supone que él es mi pariente. Ajá, pues mire dónde me la vine a encontrar. Sí, pues porque además existe el corrido del ojo de... Del ojo de vidrio, exactamente. Entonces, todo eso mi tía me consentía. Mi tía ya no me trataba de abrazo ni de apapacho, no. Ella ya se mostraba rígida y me trataba igual a todas. Claro, me cuidaba. Me cuidaba que no estuviera con las niñas porque, como le comenté, una niña me empujó y me fracturé un brazo. Casi fue a los meses de que yo llegué por primera vez. Y fue mi primer fractura. Y luego mi tía me llevó con los brujos de San Cosme, otros charlatanes, porque me rompieron mi brazo. Ya me pusieron la lámpara roja y llegó un señor vestido con la bata blanca y me prestas tu brazo y paz, 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 paz y paz, me lo tronó. Ay, Dios. No, pegué un grito, nada me lo tronó. No, qué dolor. Y me lo fracturó porque no estaba fracturado. Yo sentía y bueno, a los 3 días ya se me desinflamó y ya me puso el yeso. Vuelvo a repetir, yo siento que esos eran charlatanes, no recuerdo que no me hayan tomado radiografía. Yo nomás me acuerdo que me pusieron con la lámpara roja y le decían los brujos de San Cosme. Yo me acuerdo que me llevó caminando porque yo lloré y lloré y lloré desde que me tronó el brazo, pegué un grito y lloré, lloré, lloré y me llevó caminando a entretenerme, a que se me bajara. No me dieron medicamento, no nada. Nomás tronó y el brazo se me puso así, me llevó y me dio una vuelta por todo el mercado de San Cosme y me compró una piñatita y viendo y yo lloré y lloré y lloré, pues es que me dolía horrible. No. Mi tía no me permitía entonces estar con las niñas por esa brusquedad con la que las niñas cuando andaban en el recreo pues denostaban, ¿verdad? Pues eran niñas. Qué bendición que fuera tu tía, porque eso te libró de maltratos de las niñas. Exactamente, eso me libró de que alguien fuera abusiva conmigo o me hiciera bullying o cosas así. Claro, también aclaro, es un colegio mixto de niñas y niños externos e internas. Entonces, yo nunca fui víctima de ninguno de mis compañeros, de nadie, ni de otros grupos, ni de nadie, gracias a Dios. A mí me vieron muy bien mis compañeros. Entonces estuviste ahí unos años y regresaste Toda la primaria. toda la primaria y 6 años. regresaste otra vez al rancho. Me regresó mi tía en 1984 y ya a los 3 meses yo iba a cumplir mis 15 años.
Bueno, cuando mi tía me regresó, en ese lapso de los 6 años yo me fracturé fácil unas 15, 20 veces. Entre tobillo, costillas, codos, 2 veces cada codo, clavícula, caderas, mm, me rompía de cualquier cosa. Pero bueno, mi tía me llevaba al doctor, me tomaban la placa, me llevaban a los lugares que debió haberme llevado. Me dio la atención médica, me pusieron zapatos ortopédicos, mis pies mejoraron bastante, si no se enderezaron, sí, al menos pude caminar ya con los pies planos, aunque sea. Yo no tengo arco, pero al menos se enderezaron. De caminar así, ya yo caminaba, como patito, me decía el doctor. Ahí viene el patito, ¿verdad? Porque caminaba como patito. Pero vamos, mi tía me ayudó a mejorar mucho en ese lapso de 6 años. Yo fui feliz, vuelvo a repetir, fui feliz. Iban los reyes, el niño Dios, iba mucha gente a visitarnos, porque sí había muchas niñas que realmente no tenían a nadie. Yo tenía, pero igual me sentía sola, ¿no? Pero vamos, fui muy feliz ahí. Mi cambio fue brusco cuando la madre general cambió a mi tía de ese lugar. Y mi tía me regresó a mi casa con mis padres. Me regresó en ese lapso de las vacaciones que mi tía me llevaba a Jalisco. Pues sí, cuando mi tía me regresaba me dolía mucho que me separara de mi familia, porque entonces en esas vacaciones mi familia me trataba muy bien. No, Nati para allá y Nati para acá, y ahora vamos a hacer la comida de Nati para todos lados, ¿no? ¿Incluidos tus papás? No, sí, mis papás sobre todo, ¿no? Bueno, pero yo pienso que mis padres tenían yo pienso y así lo puedo asegurar, que siempre tuvieron ese deseo muy, muy al fondo de que a lo mejor este año que viene ya se va a morir y ya no la van a regresar. Por eso vamos a tratarla lo mejor que se pueda, por si ya no la volvemos a ver. Pienso yo que ese era como que su buen trato, ¿no? Ya donde vieron que mi tía me regresó viva, ahí ya fue el cambio brusco, porque mi madre empezó a ponerme a barrer y a trapear cuando mi tía nunca me puso a barrer y a trapear. Mi madre me empezó a poner a lavarle la ropa de sus chiquillos cuando mi tía ni mi ropa me ponía a lavar. Mi tía le pedía a una de las grandecitas, por favor, lávale su ropita. Yo nomás lavaba mi pantaleta y mi ropita interior. Y la compañerita me hacía el favor de lavarme el uniforme y la bata, que era más pesadito. Sí, porque para ti lavar implica la posibilidad de que hasta se te rompan los dedos. Pues mi tía no me ponía a hacer nada. Yo no sabía lavar platos, yo no sabía nada, ni cocinar, ni nada. Donde llego a mi casa y mi madre empieza escalonadamente a ponerme a barrer y luego que a trapear. Para empezar, para seguir, todavía no traía lentes. Yo era muy miope. Entonces, pues dejaba en la basura, dejaba sucio. Pues claro, no veías. Yo veía aquí, pero mi tía no me llevó con el oftalmólogo. No me llevó, porque ella veía que a pesar de todo yo tenía un alto rendimiento en la escuela. Entonces, pues yo llegué con mis padres y pues mi madre me empezó a poner, pues que bárrele. Y empezó así como que, pues lástima de haber estado con monjitas y no sabes hacer nada. Y yo así como que pues, no hallaba ni qué decir, ni cómo reaccionar, ni cómo discernir, ni cómo nada. Entonces se me hacía raro que mi tía nunca me dijo semejantes cosas. ¿Y por qué ella, siendo mi madre, me decía eso, no? Empezó a decirme alguna vez que yo dije que mi suegra, o sea, me referí en primera persona a mi suegra. No me recuerdo qué frase dije, pero dije mi suegra o barrer por donde la suegra ve o trapear, algo así dije. Y mi madre luego, pues, a mí se me hace que tú no vas a servir ni para tener suegra. Pues yo no hallaba por qué me lo decían, ¿no? De ahí empezó a decirme que era una mugrosa buena para nada. Y yo decía, "Bueno, ¿por qué me dice esto, no? ¿Por qué me dice que soy una mugrosa?". O sea, no captaba, es que no captaba. ¿Por qué?
De allí, cuando alguien me preguntaba, oye, Nati, ¿ya tienes novio? Yo hasta me azoraba. Y luego mi madre, no, ya está chueca y en esta ciega, ¿quién se va a fijar? Y yo así como que, pues, trágame tierra, ¿no? O sea, como que me ponía toda colorada y trágame tierra, ¿no? O sea, me da una vergüenza que las personas me preguntaran y que mi madre contestara de esa forma, ¿no? Porque es vergonzoso. Sí, porque además, ¿qué clase de pregunta es para quien sea a esa edad preguntar que si ya tienes novio? Y lo hacían con morbo porque me veían enferma. Pero lo hacían. Y para mi mala suerte o mi maldición, o yo no sé qué fregados, mi madre estaba ahí presente. De lo más vergonzoso, ¿no? Así pasé 4 años, 3 meses ahí con ella. Fue muy tortuoso, fue muy duro, fue muy cansado, porque mi madre ya había parido otra niña. Y ya no nada más eran 3. Eran 4 niños de los que yo tenía que lavar la ropa. Lavar los trastes tenía que traer una cubeta de agua desde el patio, atravesar el patio, el pasillo, llegar hasta la cocina, con la cubeta de agua, levantarlo al fregadero. Para mí era muy cansado. Para mí, yo tenía que lavar los trastes de todo el día, hacer la comida, lavar la ropa de 4 criaturas, luego ponerme a coser para comprarme mis zapatos, lo que necesitaba, porque cuando se me terminaron mis zapatitos ortopédicos con los que mi tía Columba me llevó al rancho, a mi padre no, yo le dije, oye, necesito zapatos, pues trabájale, ponte a coser y trabaja y cómpratelos. Yo no te voy a comprar nada. Cuando a mí me veía tan enferma, solo me decía, yo no voy a gastar mi dinero por ti. Yo no voy a echar mi vuelta de oques por ti. Qué barbaridad. Tú no vales lo que vale una vaca. Igual a decir. Dios santo. Cuando se le enfermaba una vaca, llamaba al veterinario y luego yo decía, "Ay, la vaca fulana de tal está malita". Él decía, le voy a tener que traer al veterinario. Y yo automáticamente pensaba, pues si a la vaca le va a traer el veterinario, pues a mí me va a llevar al doctor. A mí no. Me duele decirlo, pero a mí no. Yo no valía lo que valía una vaca. Aún me viera sin poder caminar. ¡Qué dolor! Yo no valía lo que valía una vaca. Sí, la vaca le daba leche y por ende Un veneno. dinero, ¿no? Un beneficio. ¿Tú qué beneficio le dabas? Yo Ninguno. no. Yo no merecía nada. Qué barbaridad. Y entonces llegó un punto me platicabas hace rato, llegó un punto en el que mejor te fuiste de ahí. Fueron 4 años de dureza, de malos tratos. En algún punto recuerdo algo tan doloroso. Cada insulto de mi madre era como ese cincel. Agarraba el cincel y me martillaba. No había día que no me dijera mugrosa buena para nada. Nada de lo que yo hacía era suficientemente bien. Nada a él le complacía. Pero yo siento que era por mi físico. No siento porque lo hacía o no lo hacía. De todas maneras lo tenía que hacer. Si no era por su molestia de tener una hija enferma. Yo pienso y caigo en la cuenta que ese fue más su molestia, mi enfermedad, no por el cómo yo lo hiciera las cosas. Pero no Pero era el hecho de que existieras, ¿no? exactamente, no por el que si yo hiciera bien o mal las cosas, sino el hecho de tener una hija de la que todos se burlaban, de la que los niños me decían abuelita, de la que me señalaban porque tenía los pies chuecos, de la que tenía anteojos con fondo de botella, de que estaba muy pequeña. Entonces, ellos no me defendían. Yo cuando no hallaba dónde esconderme, cuando era víctima de esas situaciones, ellos se apenaban, yo me avergonzaba. Entonces
yo pienso que era esa su molestia. El solo hecho de estar enferma era su molestia. Pero bueno, en algún punto murió un tío de mi padre. Y mi madre le dijo a mi hermana más chica, arréglate porque vamos a ir al velorio. Mis padres tenían una tienda ahí en la casa. Y a mí no me gustaba atender la tienda porque me daba vergüenza, porque me daba miedo, porque habían personas, muchachos o gente que iba en caballo a comprar. Y a mí me daba mucho miedo. A una persona que está enferma somos muy inseguros. Somos muy miedosos porque no sabemos resolver, porque tenemos miedo, porque yo en mi situación cualquier cosa me fracturaba. Entonces yo tenía tanto miedo. Y entonces esa vez yo le dije a mi madre, ¿por qué se la va a llevar? A mí me da miedo quedarme sola. Pues me la voy a llevar, te guste o no, me la voy a llevar. Pues ya me metí yo a mi cuarto. Pues mi pobre madre, y digo pobre porque ahora no la considero, pero me obligo a considerarla. Se fue detrás de mí y tuvo la gran calma de decirme, me la llevo a ella, porque ella es muy bonita, porque los vecinos andan detrás de ella y no quiero que me le vayan a hacer algo. Pero mírate tú cómo estás. ¿Quién te va a voltear a ver a ti? Haga de cuenta que en ese momento me dio el martillazo final. Haga de cuenta que lo que contenía aquel cantarito ya sentido por tanta herida, se desparramó. Algo se me quebró. Nomás lloré y ella se salió como si no hubiera hecho nada, muy contenta. Se arreglaron y se fueron y a mí me dejaron con sus niños, los chiquitos. Eran 7 niños más chiquitos que mi hermana. Se fueron. Yo me quedé con mi miedo. No me pude dormir hasta que llegaron ellos 3, 4 de la mañana porque tenía miedo, yo tenía miedo. Y los padres, sé que quiero hacer este punto y este énfasis en que los padres que tienen hijos enfermos no entienden que un hijo enfermo es muy inseguro. Tenemos miedo. Todo nos causa miedo. Y más cuando sufrimos de tanto dolor, cuando sufrimos de fracturas que nos impide movernos. Una fractura, solo las de las costillas y las de la espalda, muchas. Yo he tenido que caminar fracturada, pero cuando es de las piernas o los tobillos o las rodillas, ¿cómo se mueve uno? Y hay padres que no entienden que tenemos miedo. Una enfermedad, por obvias razones, nos hace inseguros. Nos hace muy inseguros y tenemos que depender de alguien. Y si es un hermano, aunque sea mi hermana es un año más chica que yo, 1 año 4 meses, ella me daba seguridad. Su presencia, aunque fuera menor que yo, me daba seguridad. Porque ella sabía resolver, ella podía resolver, porque ella veía bien, porque ella caminaba bien, porque ella escuchaba bien. Yo no podía resolver porque tenía limitaciones. Y mis padres nunca entendieron eso. Nunca entendieron que yo tenía limitaciones, que tenía una discapacidad. No soy una persona especial. Si yo fuera una persona especial sería Superman. Sería la mujer biónica. Tenía una discapacidad. Tenía limitaciones que no tenían mis demás hermanos. Yo no podía resolver y todo me daba inseguridad, todo me daba miedo. Y además se justifica por completo ese miedo y esa inseguridad, porque para ti cualquier cosa significa una probabilidad muy alta de que te rompas. Exactamente. Mis padres nunca quisieron entender. No es que no pudieran. No es que fueran ignorantes. Mis padres no ignoraban que tenían una hija enferma.
Mi padre palpaba, mi padre veía, mi padre escuchaba, mi padre se daba perfectamente cuenta los dos de que yo era una persona enferma, de que tenían una hija enferma, pero ellos nunca quisieron aceptarme como tal. Nunca quisieron, no es que no hayan podido, nunca quisieron. Sí, porque incluso hasta tenían recursos económicos. Sí, los tenía, mis padres lo ha tenido y lo tiene y nunca ha querido, siempre le he pesado. ¿Y cuántas personas, lo que más coraje me da es cuántas personas no tienen, en verdad, no tienen recursos económicos y hacen de todo Para atender a su para hijo. atender a sus hijos? Y aquí teniendo los recursos, elegían todo lo contrario, abandonarte por completo, ignorarte y además de todo, maltratarte, porque si bien no había golpes, No, era un maltrato psicológico. exactamente. Nati, ¿es en ese momento en el que decidiste irte de tu casa? No, todavía entonces se me rompió el alma, sí. En ese comentario tan duro, tan despreciado, o sea, que me había hecho sentir tan despreciada. Todavía no tenía yo esa idea. Mi idea llegó cuando yo cumplí 18 años, me dio salmonela y atacó mis articulaciones y me dejó 6 meses sin caminar. Y mis padres obviamente, pues no, ahí tirada en un sillón y vómito y diarrea y no. Entonces, en una de esas fue mi tía Inés y mi tía Columba, y me vio mi tía Inés tirada en el sillón, y me dijo: "Cuando te compongas, yo voy a venir por ti y te voy a llevar conmigo". Nomás me dijo: "Cuando vuelvas a caminar, me mandas una carta", y me dio la dirección y todo. Pero para esto mis padres no escucharon, solo me lo dijo a mí y a otra tía que estaba ahí. No estaba ni tía Columba, estaba otra tía ahí con nosotros dos. Pero bueno, quizá esa esperanza, porque yo ya había perdido la esperanza. Yo ya decía: "Ya me voy a morir", ¿no? O sea, ya decía: "¿Para qué sigo viviendo?". Ya prácticamente me estaba dejando morir. Eso de hecho es una duda que tengo, Nati, porque tú cómo te sentías respecto a la muerte si siempre escuchabas que tú te ibas a morir. Para entonces ya la muerte me había quedado clara, que era morirse e irnos a enterrar al panteón, y jamás volver a ver a ese ser, porque yo no era un ser querido. O sea, volver a ver a ese estorbo, pues, por así decirlo, ¿no? Yo decía: "Ya no me van a ver, ya se van a sentir". Inclusive en muchas de esas circunstancias, yo llegué a desear morirme, llegué a intentar abrir la puerta del carro cuando mi padre iba en la carretera y dejarme caer, porque yo quería morirme, porque yo decía: "Ellos son miserables por mi culpa". O sea, yo me culpaba porque ellos me culpaban, o me echaban su culpa, o me hacían sentir su culpa. Entonces yo decía: "Si yo me muero, ellos van a estar mejor. Ellos ya no van a estar molestos, ni enfadados, ni fastidiados", ¿no? Porque yo era el fastidio, yo era la molestia. Yo era la carga, yo era lo pesado que ellos andaban arrastrando. Entonces, pues yo en ese lapso yo dije: "Ya, ahora sí ya me voy a dejar morir", o sea, no es que ya me voy a dejar morir, o sea, ya me voy a morir, ya me había yo resignado a morirme. Pero llegó mi tía Inés, y haga de cuenta que esas palabras que me dijo: "Yo te voy a llevar conmigo", como que me dieron esa luz, esa fuerza, esa esperanza de irme de ahí y de tener quizá otra vida. Pero empecé a caminar, gracias a Dios, volví a caminar después de meses y meses de no poder hacerlo, de solo poder alcanzar llegar al baño, no podía más.
pero gracias a Dios volví a caminar. Yo caminaba, claro, sin ayuda. O sea, en ese lapso que me dio la salmonela, sí ocupé un bastón o agarrándome, colgándome de las ventanas y de las paredes para llegar al baño, pero de ahí en fuera pues me la pasaba tirada en un sillón. Sí, porque obviamente tus papás ni de broma te ayudaban. No, 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 no. Entonces, bueno, empecé a volver a caminar, gracias a Dios. Le mandé un telegrama a mi tía vino, pero a mi tía se le olvidó su promesa. Mi tía ya no me volvió a decir. Y mis padres, cuando yo les dije que mi tía me había dicho que me iba a llevar con ella, me dijeron, tú calladita. Si ella te dice, te vas. Y si no, te quedas. Tú no vas a decir nada. Para esto yo ya tenía una bolsita ahí de plástico era una bolsita de plástico con un cambiecito y nada más eso. Yo decía, ya me va a decir, ahora sí ya me va a decir. Iba una muchacha de ahí del orfanatorio, pero como mi tía no me decía nada, yo le dije a esta muchacha, oye, dile a mi tía que si ya me voy a ir con ella, que sí me voy a ir con ella. Y esta muchacha me dijo, pero Natalia, ¿qué estás pensando? ¿A qué vas? Si allá es un infierno. Y así yo me quedé así como que, ¿qué? Y le digo, bueno, pues yo estoy viviendo en uno, ya lo conozco, pero al menos allá me va a atender mi tía, ¿no? Al menos allá me va a llevar al médico, ¿no? Yo, no sé, en ese momento a mí se me salió decirle, ¿sabes qué me gustaría que mi madre de menos me dijera? Que me dijera hija. Le digo, nomás eso, vieras, yo anhelaba que me dijera mi madre hija. Lo anhelaba tanto, casi me sacaba el alma porque deseando que me dijera hija. Era una necesidad. Yo nunca escuché en casi 20 años que mi madre me dijera hija. Nunca. ¿Cómo te decía? Natalia, patas chuecas, chueca, ciega. Siempre se refirió a mí despectivamente. Y mi único anhelo era que mi madre me dijera hija. Deseaba tanto, tanto, tanto que me dijera hija. Lo soñaba, lo anhelaba. Tenía tanta hambre de afecto y ninguno de los dos supo ni quiso darme tantito. Era lo opuesto, eran malos tratos, era como que mira, te vamos a apachurrar para opacarte, para que no salgas, para que no nos causes vergüenza. Entonces, yo le dije a esta muchacha, a lo mejor fui imprudente, pero era lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Le digo, yo solo me gustaría que mi madre me dijera hija. Mira, si me dijera hija, yo me dejaría morir. Pero luego esta muchacha, yo no sé qué le dijo a mi tía Inés. Y mi tía Inés se fue, pero antes le dijo a mis padres lo que yo había dicho. Yo creo que le dijo que yo le había dicho que si ya me iba a ir con ella. Y también le dijo que yo quería que mis padres me dijeran hija. Entonces, pues mi tía Inés se vino. No me volvió a decir nada, no se volvió a dirigir a mí. Hace cuenta que no sé, han de haber dicho, ay, ¿por qué le habré dicho aquella vez? Si, no sé. Pero quizá esa esperanza que me dio entonces me hizo volver a caminar. Y dentro de todo, pues agradezco, ¿no? Esa esperanza que me dio para seguir quizá luchando, ¿no? Luchando contra la adversidad que tenía, ¿no? Y yo pues me quedé, ¿verdad? Llorando, triste. Obviamente, pues yo lloraba en silencio, ¿no? Y lloraba donde no me vieran, porque, no, mi madre llora, porque chillas y chilla a ver si llorando se te quitan tus dolencias, o a ver si llorando arreglas tus cosas, o sea, cosas así, ¿no? Entonces yo procuraba no llorar delante de ellas. Cuando se fue mi tía, pues igual, me puse a llorar, me fui por allá a coser, a seguir haciendo mis
manualidades por las que nos ganábamos unos pesitos. Y ya cuando oscureció yo iba a entrar a la casa y mi hermana y mi madre estaban adentro. Y al momento de querer abrir la puerta, por dentro mi madre tenía una cortina por dentro de la puerta. Entonces yo empujé la puerta y en ese preciso instante le dice mi madre a mi hermana, ¿sabes lo que le dijo Natalia a tu tía Inés? Y le dice mi hermana, no, ¿qué le dijo? Le dice mi hermana, pues quiere que le diga hija. Le dice mi madre, quiere que le diga hija, pero está loca si cree que le voy a decir hija. ¿A poco por no decirle hija no va a hacer sus quehaceres? Mira nomás esta. Ya no entré a la casa. Solo me recargué a la puerta y quería sacarme el corazón. Quería decirle, mire, ya sufro. Sufro mucho. Yo entendía, quería entender, no entendía, pero quería entender el por qué no me quería. Me sentía culpable por haber nacido enferma y quería entender que por eso no me quería, que no me aceptaban por solo el hecho de estar enferma, de estar chueca, de estar ciega, de estar todo lo que me decía ella, ¿no? Pero ya no pude, solo me salí. Ella no se dio cuenta, ninguna de las dos se dio cuenta de lo que yo escuché. Me fui atrás de la casa y lloré y lloré. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de irme. En esa vez, yo dije ya tenía el alma rota, ya la tenía hecha pedazos, ya la tenía hecha de jirones, ya la sentía más fracturada que todo mi cuerpo. Y ahí dije, pues si no me quieren, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy esperando? Ahí me cayó el 20 de pensar, si me quedo aquí me van a dejar morir. Yo sabía que no era bienvenida. Y entonces me cayeron muchas situaciones, como que las entendí, como que capté entonces qué estoy haciendo aquí. ¿Y a dónde te fuiste? De ahí el día 2 de noviembre de 1988 les velé el sueño y me salí a las 2 de la madrugada de su casa de ahí del rancho y caminé hasta el pueblo. Era como 1,5 kilómetros o 2 kilómetros. Pleno rancho, obscuras, tenía miedo, tenía frío, pero llevaba esa esperanza. Llevaba esa esperanza de cambiar mi vida. Yo decía, en algún lugar, en algún tiempo, en alguna situación, mi vida va a cambiar. Mi vida no va a ser tan miserable como ha sido hasta ahorita. Quizá lejos de ellos va a ser mejor mi vida. Y así fue como volví al orfanatorio Santo Tomás de Aquino, con las madres. No duré mucho. La madre que estaba allí no me trataba bien y terminó expulsándome. Pero bueno, yo me salí, ya trabajaba, como podía sobrevivía, me hice de amiguitas. Una madre, se llama Sor Teresa Martínez Penilla, fue mi ángel de la guarda. Desde que yo me fui de aquí, desde que yo me fui, me vine de Jalisco, ella como podía me ayudaba. Me acomodaba con familiares, me acomodaba con amistades, me ayudaba para comer, y así. Comentaba yo que yo me fui el 2 de octubre, el 2 de noviembre de 1988. Y esa misma semana, era domingo. El miércoles de esa misma semana me vio el primer oftalmólogo en toda mi vida. Y el doctor me dijo, ¿sabes qué es lo que tienes? Y le digo, no. Obviamente
ven con su lamparita, su lucecita, y pues me vio la esclerótida azul. Y dice, tú tienes un problema que se llama osteogénesis imperfecta. ¿No lo has oído? Le digo, no, yo nunca he escuchado ese nombre. Y ya me dice, ¿te has fracturado? Le digo, sí. ¿Cuántas veces? Sí, ya perdí la cuenta, ¿no? Dice, ¿tienes deformidad? Pues sí, mis pies están deformes. Y dice, ¿has perdido dentadura? Sí. ¿Escuchas bien? Le digo, pues hay palabras que no las alcanzo a captar. Pero bueno, pues escucho. Y ya fue el que me dijo, necesito verte en el Hospital de la Luz. Él daba consulta en el dispensario de Sor Teresa Martínez, allí en Santo Domingo. Ahí tenían un dispensario con los padres dominicos. Y ya me llevaron a la siguiente semana al Hospital de la Luz y ya el doctor empezó a verme más a profundidad. Y entonces le dijo a mi tía Columba era la que me llevaba y le dijo, madre, se le están desprendiendo sus retinas. ¿Cuántos años tiene? Y yo, pues ya voy a cumplir 19. Y le dice mi tía, ¿y hasta ahorita la viene a traer, madre? Le dice mi tía, pues es que ya yo se la llevé a sus papás, pero yo no pensé, ¿verdad?, que la fueran a descuidar tanto. Y ya, y le dice, me dijo el doctor, tienes tus retinas así como un colador. Como un colador, dice, ¿has visto un colador cómo está lleno de hoyos? Pues así las tienes tú. Pero llegaste a tiempo, dice, si te hubieras tardado 2 meses más, ya no habríamos podido hacer nada por ti. Se habrían desprendido tus retinas y ya habría sido irremediablemente que te quedaras ciega. Ahorita todavía alcanzamos a remendar, pues. Entonces al día siguiente me pusieron láser en cada ojo. Fueron muchos, o sea, casi fue 1 hora de duro y dale y estar suturando de tanto que fue, de que estaba tan dañadas mis retinas. En 1992, mis hermanos me pasaron a Estados Unidos y me operaron mi ojo derecho porque se estaba desprendiendo la retina. Me operaron mi ojo en el Hospital General de Los Ángeles, pero me dio glaucoma. Se taponeó un tubito que me habían puesto, se taponeó. Y empecé con problemas de glaucoma, me lo operaron 2 veces más, aparte de la primera, y aún así se apagó mi ojo porque, pues, la presión de mi ojo, que es el glaucoma en sí, de normal, que es de 14 a 15, llegó a 55. Dios. Entonces, mi nervio óptico se quemó, se colapsó y se apagó mi ojo. Y para las personas que quizás no saben, la presión del ojo se mide aparte de la presión arterial. Arterial. Así es. Entonces, pues ya, se me rompió una rodilla allá en la escalinata del Hospital General de Los Ángeles, se me resbaló mi pie derecho hacia adelante y nomás caí sobre la rótula, se rompió. Pues ya me operaron también igual. Primero fue la rodilla y luego el ojo a los 15, 20 días porque ya se estaba desprendiendo la retina. Entonces, con todo y mi yeso me llevaban a los quirófanos y todo para operarme. Durante 6 meses fueron 4 operaciones, de una de mi rodilla y 3 de mi ojo derecho, pero pues terminó apagándose. Y perdí mi ojo en un accidente porque como ya no veía, por eso del 2000, poquito antes, poquito después, yo iba en el metro y como usaba lente de contacto, pues traía mis ojos expuestos. Y como soy pequeña, en un lugar tan lleno, alguien me dio un codazo y me reventó el ojo. Y pues nomás me lo sacaron y ya me pusieron una prótesis que es la que traigo ahorita. Entonces ya nada más veo con el ojo izquierdo. La izquierda ahorita pues está en supervisión continua
por el mismo riesgo que corre, porque dice el doctor que al ser yo una persona de cristal, haga de cuenta que fui hecha con el hilo más delgadito que puede haber. Y el hilo más delgadito, pues es el hilo más frágil que hay. Y al ser tan frágil, pues todo está así como que suspendido con alfileres, ¿no? Y a ver ahora dónde hay que remendar para que no se le desprenda. De ahí, de mi problema tan complicado. Pero bueno, me regresé de Estados Unidos porque no me gustó vivir allá. De verdad a mí se me hacía Estados Unidos, yo no tengo nada en contra, pero a mí no me gusta vivir allá. Yo me vine igual a rodar. En 1994 sufrí una caída y mi fémur se metió en mi hueso pélvico y me abrió todo el cuadro de la pelvis. Había como 5 o 6 fracturas y pues las madres, como tenían un dispensario, no tenían dónde hospitalizarme y me llevaron al Joco. El día que yo llegué, en la sala donde me dejaron había 6 camas y solo había una viejecita como de 90 años, igual que era de Jalisco. Ella decía que era de Jalisco. Mi tía Columba le dijo a mis padres que esa fractura era muy grave y mis padres vinieron a verme. Mis padres perfectamente se dieron cuenta y las madres se dieron cuenta que en esa sala solo habíamos 2 pacientes, a pesar de haber 6 camas. En 1994 yo tenía 24 años. En la noche, esa noche, en la caída se me habían roto mis anteojos y yo pues sin anteojos prácticamente mi visión es nula y más en la oscuridad. La sala estaba oscura. Entró un doctor llamado Isidro de la Cruz. No lo identifiqué, pues fuera la primera noche. El doctor entró a asomarse, a mí me pusieron junto a la ventana. Él entró a asomarse por la ventana al patio y me vio quejándome. Yo al ver la silueta pensé que era un enfermero y le digo, sí me quita el cómodo, por favor, porque la enfermera que me lo había puesto, sabrá Dios desde a qué horas jamás volvió. Y yo tenía el cómodo ya hacía 2, 3 horas, ya me había cansado y me estaban traccionando la pierna, o sea, jalándomela con una pesa para sacármela. Era el único procedimiento que se podía hacer. No me podían operar, no me podían hacer más nada que traccionarme la pierna. Entonces, el doctor, vuelvo a repetir doctor porque después lo identifiqué como doctor, me quitó el cómodo. Doctor Isidro de la Cruz, Isidro de la para Cruz. decir su nombre. Y enseguida el doctor empezó a manosearme. Empezó a acariciar mis genitales y a penetrarme con sus dedos y a decirme cosas. Eran como, pienso yo que era como entre 9 y 10 de la noche. Y yo pues, por sobrevivencia, como los animalitos que se asustan se dejan morir, ¿no? O prácticamente fingen estar muertos. De hecho, es un síndrome en particular con el abuso sexual. Es un síndrome que existe cuando te están abusando sexualmente. Ese animalito que finge estar muerto, que ahorita se me fue su nombre, es un síndrome real que por sobrevivir, por supervivencia, se hacen los muertos. Y eso es lo que le pasa a muchas víctimas de abuso. Exactamente. Yo no pude gritar. Estaba asustada. Yo decía, si grito me va a tapar la boca o me va a poner una almohada. No me podía mover porque todo el movimiento que yo hacía pues me dolía horrible, ¿no? El fémur se me movía adentro. Haga de cuenta que era como no sé, algo que se hacía adentro. Me dolía horrible, entonces no me podía mover. Este doctor estuvo ahí un buen rato. Y como a las 4 o 5 de la mañana volvió a lo mismo. Yo nomás oí cuando terminaba que se iba a lavar las manos.
Yo podía gritar. No había nadie, yo no escuchaba a nadie. Me sentía tan culpable. Yo sentía que todo era mi culpa. Yo decía por haber nacido así. Mis padres, cuando me vieron en esa mañana que me internaron ahí solo, la madre les decía que desea cuidarla. Y mis padres le dijeron no, porque tenemos otros niños en la casa que cuidar. Entonces pues estaba sola, no tenía quien me cuidara. Y me sentía tan culpable. Me sentía culpable de estar enferma, de romperme, de no ser una persona, no ser Superman, no ser la mujer biónica y darle a ese hombre lo que merecía. Pienso, yo decía, si hubiera sido esta persona, lo habría desbaratado en ese momento. Pero no pude. Y yo decía, todo es mi culpa. Yo me sentía culpable por no poderme defender, porque mis padres no se quedaban conmigo, porque estaba enferma, porque yo no valía lo que valían quizá los demás, ¿no? He sobrevivido con eso, pero yo lo cuento y no es por victimizarme ni revictimizarme, pero lo voy a volver a decir y a repetir y a repetir. Que los padres entiendan que cuando tienen un hijo enfermo y lo dejan a su suerte, vean todo lo que pasamos por su irresponsabilidad, por su negligencia, por no querer a un hijo enfermo que no tuvo la culpa, que no tuvimos la culpa de haber nacido, pues, según sus expectativas. Yo sé y entiendo que todos los padres desean y anhelan hijos sanos. A veces no pasa, pero no es culpa nuestra. De ahí, pues, volví a caminar otra vez, gracias a Dios. Regresé al orfanatorio otra vez, rodando, a veces rodaba, a veces andaba por todos lados. A veces me sentía tan sola, tan vacía, no había nada que me llenara. Me sentía tan hueca. A veces no sentía por qué vivir. Yo decía, ya no tengo nada. A veces me acercaba tanto a la orilla del metro y yo decía, si me dejara caer, aquí se acabaría mi vida, aquí se acabaría mi sufrimiento y la vergüenza de mis padres, porque aún así lejos de ellos me calaba ese desprecio, esa indolencia, esa negligencia con la que se me trató. Pero había ángeles que me agarraban por los hombros por atrás y me decían, no te vayas a caer, no te vayas a caer, hazte para acá, está muy peligroso, te vaya a pegar el tren. Y entonces, pues ya, como que salía de ese cuadro, ¿no? De ese ensimismamiento de decir si yo me dejara caer, ¿no? Claro, me habría gustado que me demostraran, aunque fuera un poquito de afecto, pero no, yo creo que no tuvieron la capacidad. Y hasta la fecha, que es lo peor. Nati, tienes una hija Sí, de 23 años, ¿no? ajá. Me imagino que la tuviste, no sé si en el 2000 o en el 2001 o en el 2002. Ahí en el orfanatorio, en el 97, conocí yo al papá de mi hija. Ahí nos conocimos, ahí nos tratamos, pero él me sacó con engaños de ahí. Él nunca le dijo a las madres, madre, yo la quiero y me la voy a llevar, no. Él solo cuando empezó a pretenderme, empezó a cortejarme, él solo me dijo, nomás no le digas a las madres, no les digas a las madres porque yo no quiero chismes, yo no quiero andar en la boca de nadie. Pues yo entonces me sentí
querida. Me sentí amada. A lo mejor no era la forma en que yo necesitaba ese afecto, quizá yo necesitaba ese afecto materno y paterno, pero él, al ser 17 años mayor que yo, pues como que me hacía sentir ese afecto o ese amor. Entonces, pues me salí a vivir con él en el año 2000, precisamente. Para entonces yo ya necesitaba muletas para caminar, porque me había fracturado esta pierna izquierda y se había roto. Todas mis fracturas habían sido en forma vertical y esta pierna se fracturó en forma horizontal, o sea, así para abajo. Y me la operaron 3, 4 veces y se refracturó y no quedaba, porque no me podían poner prótesis, porque al ser mis huesos tan frágiles, la prótesis era contraproducente, entonces nomás me la clavaban y sanaba y ¡pras!, se rompía otra vez, hasta que la última que ya pegó, y pues es con la que sigo ahorita, todavía no se ha despegado, no se ha fracturado. Yo creo que ya la última quedó bien, gracias a Dios. Entonces, me sacó, vuelvo a repetir, yo pienso que con engaños, pero bueno, no me voy a victimizar. Conocí el amor de una pareja, conocí las caricias de un hombre, conocí el ser independiente, el quizá tener un hogar, aunque sea medias, pero lo tenía. Me embaracé en el 2001, contra todo pronóstico y bajo advertencia de que tenía yo que abortar al producto, cuando inmediatamente me vio el primer médico con el que yo fui para ver mis síntomas, que sentía mareo y toda la cosa. Yo sabía que era probabilidad. Claro, me estuve cuidando, pero pues yo creo que me descuidé en algún punto. Y el doctor me dijo, mire, yo le sugiero un aborto. En su condición es de vida o muerte. Y yo dije, bueno, yo le voy a comentar a mi marido, a ver qué dice. Me fui con la madre Tere y allí la madre ya estaba encargada de un hospital, allí en Marina Nacional. Y ya la madre Tere se alegró mucho. Ay, mi hija, me da mucho gusto ir allá, no te vas a quedar solita. Ya verás que Dios te va a bendecir. Y yo, sí, madre. Sí, yo le agradezco y me empezó a atender ahí, me empezaron a atender ahí sus médicos. Al 6º mes del embarazo me fracturó su cabecita de mi hija 4 costillas al estarme amarrando las agujetas. Yo siempre he usado zapato de agujetas, siempre usé, ahorita ya tengo tiempo que no uso zapato. Ya con estas chanclillas me he acomodado. Usaba zapato de agujeta y pues me las tenía que amarrar y tenía que agacharme o subir el pie ya embarazada, pero al momento de jalar las agujetas, ¡zas!, que me truena por acá. Y ya, pues como pude llegué al hospital. Ya me dijo la madre, ¿qué te pasa? Le digo, algo me tronó. ¿Te caíste? Le digo, no. Mija, tú sabes que si si te fracturas, vas a perder al bebé. Le digo, sí, pero pues solo tronó. ¿Qué hago? Yo espantada, la madre espantada porque ya era el 6º mes. Pero el doctor me dijo, no, mira, hay riesgos si te tenemos que operar, pero las costillas no se te van a operar. No pasa nada. Nomás, de aquí en adelante hasta que te hagamos la cesárea ya no. Vas a estar en reposo. O sea, lo más que te vas a poder mover es ir al baño y sentarte a comer. Nada más. Pero es en reposo. Para evitar que las mismas costillas te perforen el pulmón, algún pulmón, y la niña que no se te mueva tanto para que no las mangonee. Al 7º mes y medio, me hicieron la cesárea y nació mi hija. Bueno, todo estaba más o menos bien. La madre nos había prestado una vivienda frente al hospital, allí sobre Laguna de Términos y Marina Nacional. Ahí vivíamos su papá de mi hija y yo.
Cuando mi hija cumplió 2 meses y medio, su papá un día me dijo: "Ahorita vengo, mija". Él trabajaba con las madres en sus conventos o en los colegios de las madres de la congregación. Creo que todavía trabaja, porque, pues, yo tengo contacto con las madres, por eso sé que creo que todavía trabaja. Se fue, jamás volví a saber de él. Hasta la fecha. Yo hablé al convento donde él me había dicho que iba a ir a arreglar el micrófono del colegio, y la madre me dijo, la que me contestó: "Dice don José que él no es el papá de tu hija". Y le digo: ¿Usted por qué sabe que yo tengo una hija de él? Don José dice que él no es el papá de tu hija y que tú se la quieres enjaretar, y que por eso lo andas buscando". Le digo: "No, no, 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 a ver, yo no sé qué le habrá contado, pero le contó la mitad de la historia. La historia completa no es esa, madre. Pues hazme favor de no volverle a marcar aquí. Don José dice que él no es el papá de tu hija y a ver a quién se lo vas a enjaretar". Ay, canija. Y ya, intenté hacer un juicio de paternidad porque no me la registró, pero pues me salía más caro el caldo que las albóndigas. Me cobraban 30,000 pesos hace 22 años para un examen de ADN, pero primero tenía yo que pagar los 30,000 pesos para que el juez girara la orden de hacerlo presentar. Si no se presentaba por las buenas, lo hacían presentar por las malas, ¿verdad? Pero primero tenía que pagar y yo decía: "Pues, si me dejó con una mano atrás y otra adelante, ¿yo de dónde voy a sacar 30,000 pesos?". Y ya, pues no faltó quien me dijo: "Mira, ni le inviertas dinero bueno al malo. Si tú te aferras a obligarlo a que te reconozca la niña y a que te ayude, no lo va a hacer. No le van a poder comprobar porque él trabajaba por trabajos, por comisión. Se hacía un trabajo y cobraba y daba su factura y san se acabó. Pero no tenía seguro, no tenía un trabajo fijo. Él era nomás por trabajos, de electricidad, de plomería, de lo que fuera con las madres, pero no tenía un trabajo fijo a donde poner mi queja y que se le descontara, ¿no? Pues no eran ni para un juicio de pensión, o sea, Yo llevaba las de perder. sí. Al tiempo, a los meses, me enteré que este señor se había casado con otra señora y que le había estafado como 80,000, 90,000 pesos. Y entonces empecé a investigarlo. Pues resulta que no era mía la única que había estafado. Yo tenía una cuenta de 15,000 pesos y él se quedó con mi tarjeta. Se la llevó en el momento que se fue. Se llevó la tarjeta y yo no me fijé, mi mamá la agarró y se la llevó. Ya cuando yo la busqué, pues, ¿dónde está mi tarjeta? Pues ya no estaba, pues resulta que se la había llevado. Ya cuando yo fui al banco a preguntar, ya, esta cuenta ya no existe. A la otra señora le estafó como 100,000 pesos, después le supe que a las madres les había estafado como 50, 60,000 pesos. A la madre Tere, con la que yo le había recomendado para hacerle un cambio de instalación eléctrica, aparte de que le cobró, le pedía prestado. Aparte, la madre le mandó a hacer unos bancos de estos, como de estos blancos para hospital. La madre le dio el dinero por adelantado, los bancos nunca llegaron, el dinero nunca apareció. Oye, que por cierto, Nati, me gustaría hacer un pequeño paréntesis respecto a la silla que te ofrecí en repetidas ocasiones ponerte otra y tú me dijiste que no, para que me vayan a linchar digitalmente de que por qué te siento en una silla incómoda, tú fuiste la que dijo que no. No, yo estoy a gusto aquí, muchas gracias. Tú criaste tú sola a tu hija. Yo crié sola a mi hija. Y yo, como te decía antes, yo no siento haber sido padre y madre, como muchos padres o madres solteras dicen: "Yo fui padre y madre". No, 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 para mi parecer, es una idea errónea. Yo no fui padre y madre, yo fui pura madre, madre.
pero una madre que a mis 32 años yo ya tenía madurez. Yo tenía inteligencia. La vida me había golpeado de una y de otra forma para entonces calcular y prever cómo tratar a mi hija. Cómo ponerle límites. No ponerle límites a golpes, no. Yo cuando te digo a mi hija, yo le decía que no era no mi amor, no mi vida. No. A veces sí llegué a tener episodios de frustración, pues como todo ser humano. Como toda madre, ¿no? Y no me justifico, porque no es justificación. Pero sí yo pienso que todo padre y madre soltera, inclusive cuando están juntos, también tienen sus ratos de frustración y gritan y despotrican. Y yo también lo hice 1 o 2 veces, y solo una vez o 2 le di unas nalgadas a mi hija, porque verdaderamente se las buscó. Pero fueron nalgadas. No fueron golpes, no fueron jalones de cabellos, no fueron jalones de orejas, no fueron pellizcos, no fueron cinturonazos, jamás. Fueron nalgadas preventivas. Y yo le decía, las 2, 3 veces que se las di, si tú lo vuelves a hacer, yo te voy a dar otras 3 nalgadas. Y ya no lo hacía. Ya no se me encaprichaba. Mi hija no se encaprichaba. Mi hija, cuando nació, yo no la podía cargar. Yo no podía cargar 2 kilos 750 gramos. La podía cargar sentada, pero de pie y caminar con ella yo no podía. Tenía que ser sentada. Las enfermeras me ayudaban a bañarla porque su papá me dejó ahí con la madre en el hospital. La madre me ayudó mucho, mucho con mi niña. Sor Teresa Martínez me ayudó mucho con mi niña. Gracias a Dios y a su benevolencia y a su generosidad y a que era desprendida, ella me ayudó mucho, mucho, mucho. En el 2010 yo terminé entonces mi diplomado como Teacher Training Course y me fui a Jalisco. Yo dije, a lo mejor tengo suerte en Jalisco, pues en mi pueblo, dando clases de inglés. Pero no corrí con mucha suerte. Tantito eso que no tuve suerte y tantito que yo siento, es mi percepción, que los directivos me veían con 2 muletas. Y han de haber dicho, no, pues esta mujer que va a poder. Sí, como si enseñaras con las piernas, ¿no? O sea, Pues ni modo, cubrí lugares en algunas escuelas, pero pues como maestra normal, pues, como maestra de español, de matemáticas, sucede de las primarias que te dan, una maestra te da todas las materias. Entonces le cubría lugares a maestros faltantes, a maestros que no alcanzaban a llegar a tiempo, que andaban de vacaciones y ya dame 2, 3 días más, el director o los directores me llamaban, venga, maestra, cúbrame estos días. Así como no. Entonces, de ahí me empecé a hacer de alumnos atrasados, y ahí empecé yo a ver que había niños de tercero, cuarto, quinto, que todavía no sabían leer, que no sabían las matemáticas, que no sabían una simple, no simple, una básica división, una operación básica no la sabían cómo desarrollar. Y me enfoqué entonces en mi casa regularizar niños. Había veces que cobraba 10 pesos por 1 hora, 3 veces a la semana. O sea, 3 horas a la semana, pues, pero 45 minutos activo y 15 minutos en un juego didáctico. Y me empezó a dar resultado enseñar niños a leer. Pero viví esos del 2010 al 29 de enero del 2016, viví con mis padres. Yo te decía que era muy difícil, yo ya traía a mi hija. Era muy difícil porque, pues todavía mis padres sentían que yo era la carga. Yo no podía prender un foco porque era el mismo que decían, no prendan la luz porque nosotros no tenemos tanto dinero para pagar tanta luz.
hervía el agua y rápido ya le apagaban. O sea, no la dejaban hervir ni los 5 minutos porque no. O sea, ya hirvió ya. Iba yo a cocinar y así mi madre viendo a ver qué hacía yo. Lavaba mis trastes hasta con mi propio jabón porque ya no le gustaba que utilizara el de ellos. O sea, ya era algo tan insoportable. Y en el 2016 mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Salte de ahí. Mi hermana mayor, nosotros te ayudamos a pagar rentita y salte. Salte, ¿qué estás haciendo ahí? Tus últimos años mortificada y sus últimos años de ellos mortificándose contigo, ¿para qué? No es justo para ti y tampoco es justo para ellos. Tú sabes, me dijo mi hermana, dice, y no es por ofenderte, pero tú sabes que nunca te han aceptado y nunca te van a aceptar como nosotros te aceptamos. O sea, mis hermanos me hacían envíos de dinero y ten para que te ayudes, y ten para que te ayudes. Mis padres no. Y fue que me salí de con ellos y de allá para acá, del 29 de junio del 2016 a la fecha, empecé a sanar mis heridas. Ahora puedo decir, sí recuerdo aquello con dolor, porque el dolor no se borra. Las cicatrices nunca sanan. Si las cicatrices de un cuerpo nunca sanan, las cicatrices del alma menos. Yo ya les dije hace como 2 años a mis padres que tuvimos un serio disgusto. No quiero que vayan a mi casa. Me da pena. No quiero ser grosera ni irrespetuosa, pero no los quiero ver en mi casa, porque ustedes son mi enfermedad. Me duele en el alma decirlo, pero ustedes son mi enfermedad. Ustedes quédense en su casa y yo en la mía. Gracias a Dios, pues yo creo que les cayó el 20. Aclaro, no les he dejado de hablar, no les hablo por teléfono, inclusive yo hasta olvidé el número de su casa, el número de teléfono de su casa, el número de mi padre de su celular, yo no lo tengo grabado. Cuando recaigo de mi espalda o me siento mal y tengo que permanecer acostada y que él me habla, que para preguntarme cómo estoy, yo le doy el teléfono a mi hija, contéstele tú, yo no. Claro, cuando hay reuniones familiares, buenas tardes, ¿cómo están? Y hasta ahí yo me retiro. Los saludo y me obligo a saludarlos porque por respeto, por ser personas mayores y porque me obligo y trato y quiero entender por qué me trataron así. Entiendo y quiero entender que quizá tener un hijo enfermo, pues no es nada bonito. Yo lo sé y me queda claro, porque lo he visto y porque yo fui esa hija enferma que no era lo más bonito que se pudo haber tenido, ¿no? Pero también no puedo entender el por qué. Todavía no puedo entender por qué no tengo una explicación que me satisfaga, que me llene, que me convenza del por qué nunca sentí su afecto. Y ahora que mi madre dice mi hija y que mi muchacha, no siento afecto. Para que los padres entiendan esto, no se hace primero el daño y luego se quiere enmendar. No es. Las cosas no son así. El daño hecho está. Y aunque después quieran remendarlo y aunque después quieran meter la herida bajo la alfombra, la herida ahí está, las heridas ahí están, las palabras ahí están, los golpes ahí están. Ahora, ¿cuánto tiempo los padres abusivos creen que pueden maltratar a un hijo? ¿14, 15 años? Para cuando ese hijo regrese el mismo golpe o regrese los mismos malos tratos o definitivamente diga, arréglenselas como puedan y yo me desaparezco.
Hay personas, y he visto que palabras que dicen: "No hay dolor más grande que un hijo del que un hijo le pueda causar a unos padres", y yo difiero de esa situación. Yo más bien siento que no hay dolor más grande que el que un hijo maltratado pueda recibir. Un hijo maltratado, cuando es niño, no tiene la capacidad de discernir, de pensar, de analizar, no la tiene. El niño solo sentimos dolor, y los padres sí. Ay, que me dolió cuando lo parí. Discúlpame, ya sabías a qué ibas. Cuando te embarazaste sabías que te iba a doler. Tenías la capacidad de discernimiento, por muy joven que fueras. Esos 14, 15, 16, 20, 30 años, tenías al menos noción de lo que te esperaba. Si tenías relaciones sexuales y si te embarazabas, y al parir sabías que te iba a doler. Pero tenías esa capacidad y esa inteligencia. Un niño no. Nosotros no sabemos, un niño no sabe por qué nos golpeaban. Yo una vez mi madre me golpeó y me ensangrentó la cara, otra vez mi padre me dio unos cintarazos, apenas yo empezaba a caminar. Y nomás porque lo desentendí, o sea, fui desentendida, me dijo: "No vaya para allá". Y yo me hice la desentendida, no me dio palabra, no me agarró de la manita y vente, no. Yo tendría 6, 7 añitos, apenas empezaba a caminar y se sacó el cinturón y me dejó mis piernitas negras, necrosadas de los cintarazos que me dio, porque mi piel es tan sensible que con cualquier cosita tengo mi brazo lleno de moretones porque levanto esto con el brazo. Nomás con levantar esto, ya tengo mi brazo lleno de moretones. Imagine con unos cintarazos y tan tiernita. Entonces, nosotros no sabíamos por qué. Yo no sabía, ni aún así cuando mi tía me trajo ya casi a mis 15 años, yo no sabía por qué mi madre me decía mugrosa. No se me resbalaba. Haga de cuenta que era el cincelazo o era esa monedita que echaba a la alcancía y hasta que ya se desparramó, ¿no? Entendamos entonces que el daño a un hijo es irreversible. El daño a un niño es irreversible. Y no queramos después querer sanar y querer remediar. Mejor empecemos a remediar desde ahorita. Mejor empecemos a sanar desde antes de causar el daño. A después, cuando el daño ya está hecho, ya es muy difícil. Por supuesto, Nati. Y para cerrar, ¿nos platicas de tu libro? Hace como 2 años o 3 yo andaba, pues, buscando trabajo, ¿verdad? Y yo hice como un ensayo para enviarlo a CNN, para mandarlo a BBC, para mandarlo al Excelsior, para mandarlo al periódico Reforma, o sea, para enviarlo a todos lados, para que supieran algo de mi historia. Y alguien me diera un trabajo porque no tenía, o sea, yo nomás regularizaba niños, pero a veces tenía y a veces no. Y a veces me podían pagar y a veces no, a veces trabajaba gratis porque igual yo entendía que no tenían. Y yo decía: "Bueno, pues ni más pobre ni más rica", pero, pues, obviamente yo tenía una hija, tengo una hija, y pues, yo tenía que ver cómo, claro, mis hermanos me ayudaban a pagar renta, pero pagar luz, pagar servicios, alimentos, pasajes, comida, la educación de mi hija. Y entonces, pues, yo escribí ese ensayo y no, pues, nadie me contestó. Sí, muchos lo recibieron y ya, ay, que mira, que esto y que aquello, pero nunca salió nada. Entonces, yo dije: "Bueno", se me ocurrió la idea de escribir un libro y enviarlo a una editorial. Y la editorial sí me lo editó, me cobró mis 8,000 pesos por un centenar, pero lo editó y esa editorial
lo subió a Amazon para que Amazon lo distribuyera. Y pues, bendito Dios, ahí vamos, despacito. A ver si voy a la siguiente, a ver si me llaman a la Feria del Libro de Guadalajara para exponer mi libro. Estaría muy bien. En lugar de algunas personas charlatanas, dice alguien. Claro. Pues ojalá nuestra audiencia compre tu libro. Ahí relato lo que ha sido vivir desde mi infancia hasta ahorita, lo que ha sido vivir con dolor en el alma y con dolor en el cuerpo. El haber sido abusada, el haber sido pues rechazada por mis padres, porque pues fui rechazada por el solo hecho de haber nacido enferma. Mi libro lo pueden adquirir en Amazon. Igual me pueden contactar en mis redes sociales como Natalia Valdivia, en Facebook, en Instagram. Ahí estoy a sus órdenes. Nati, ¿y cómo te gustaría cerrar esta entrevista? ¿Qué es lo último que te gustaría decir? Antes había un anuncio, no sé si ustedes lo recuerdan, que decía Chabelo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sí, claro. Yo en podcasts anteriores he dicho que las autoridades pongan atención ahora en estas difusiones. Yo me sentía amenazada por mis padres. Verdad de Dios que me sentía amenazada. En alguna vez amenazaron con encerrarme porque cuando yo reclamaba por qué no me llevan al doctor, alguna vez mi padre dijo, mírate de santos, porque las personas de antes encerraban a sus hijos malos bajo llave y nadie volvía a saber de ellos. Me sentía amenazada. Verdad de Dios que me sentía amenazada. Por eso también yo dije, mejor me escapo, porque sabrá Dios dónde vaya a terminar un día. Las autoridades deberían de retomar estos anuncios, porque hay muchos niños que mueren a manos de sus padres, de palabra, obra y omisión, porque de eso también matan los padres, de obra y de omisión, pues de palabra como quiera lo toleramos, pero hay padres que matan a sus hijos con sus propias manos. Entonces, a mí me gustaría que las autoridades hicieran estos anuncios, de que si se sienten amenazados, ya los niños tienen acceso a cualquier teléfono. Llama al 911 y pide ayuda y explica, pero que las autoridades hagan su trabajo. No hagan lo que le pasó a un niño que se llamaba Gabrielito Fernández, que su documental está en Netflix. Ay, es brutal ese documental. Brutal. No esperen a que le pase lo que a ese niño. Y una última cosa. Al tener hijos, los hijos son nuestra responsabilidad. Yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a medio mundo. Es mi responsabilidad, mi hija. Y esa responsabilidad incluye tiempo, dinero y esfuerzo. Y cuando es un hijo enfermo, se multiplica hasta por 1000. Tiempo, dinero y esfuerzo. Pero ese niño no tiene culpa. Y no repartas culpas. A ti padre, a ti madre, no repartas tus culpas. Acepta tu responsabilidad y busca soluciones. No le recargues al niño esa culpa. El niño no es culpable de nada. No lo hagas sentir culpable. Porque a mí eso me hicieron sentir, que yo era la culpable, que yo tenía la culpa, que yo era la carga. Y no saben lo pesado que es llevar esa carga. Ya me deshice de esa culpa, sí. Pero el dolor ahí está. El dolor ahí está. Y ahorita estoy en tratamiento psiquiátrico. A veces cuando las curvas depresivas son más fuertes, pues sí necesito psicólogo y psiquiatra. Porque los daños son permanentes. Los daños en el alma son permanentes. Con eso me gustaría terminar. Y también anunciar felizmente que mi hija está a punto de graduarse como médico veterinario.
Eso que y le doy gracias a Dios y a todos los ángeles que me han tendido la mano, porque no nada más mis hermanos me han tendido la mano, muchas personas han sido generosas conmigo, que me han visto con necesidad y me han tendido la mano. Y mi hija está a punto de graduarse como médico veterinario y me enorgullece decir que crié a una niña buena, para sí misma, para su madre, para su familia, porque ella está para mí, ella está para su familia, le ayuda a toda la familia en lo que ocupen, en su comunidad, para su país y una buena ciudadana del mundo. Y así es como debemos criar a nuestros hijos buenos y vamos a recibir cosas buenas.